continuando con la explicación. ¿Se entiende qué son las funciones? ¿Cómo se invocan? Yo acá, repito una vez más, el ejemplo 1. Cadena es una variable que tiene estamos explicando cadenas. Es un string, una cadena de caracteres, ¿sí? El contenido, el valor de la variable cadena es un conjunto de caracteres. Pero si yo escribo print, la longitud de esta cadena es, voy a imprimir en pantalla, la longitud de esta cadena es, invoco a la función len, por eso está en amarillito, len, invoco a la función len y le mando un parámetro. ¿Qué parámetro le tengo que mandar? La cadena, porque en la cadena, o sea, en la variable cadena está el mensaje. Y sumando la cantidad de caracteres es 26. Por eso la impresión dice la longitud de esta cadena es 26. Pero en este ejercicio lo que quiero mostrar es cómo se invoca la función. Hasta este momento siempre hemos nosotros usado las funciones, ¿sí? Bueno, en este caso SQRT, por ejemplo, x es igual a 2, ¿sí? En el ejemplo 2. La raíz cuadrada es SQRT x. Pregunto, SQRT es una función, no la reconoce Python. No, no. Porque fíjense el error en el nombre, name SQRT is not defined, no está definido. Porque no sabe lo que es SQRT. Sí sabe lo que es len, sí sabe lo que es type, sí sabe lo que es input, sí sabe lo que es print, ¿sí? Bien, entonces, sigamos. La siguiente, por favor. A ver acá. ¿Cómo importamos funciones? Python tiene una cantidad inmensa de librerías, ¿sí? Clases, se llaman librerías, se llaman clases, donde yo puedo, dos formas tengo de importar. ¿Vieron lo que es importar? Importo funciones. En este caso, math, la alternativa 1 es importar math. Impórtame todas las clases, todas las librerías, todas las funciones de matemáticas. Entonces, en este caso, x es igual a 2, print, la raíz cuadrada es math.sqrt. Y entre paréntesis le pongo el 2. O sea, necesito que me imprima la raíz cuadrada de 2. ¿Sí? Así se invoca una función, pero tengo que importarla. En este caso, import math. Esa es una forma de importar funciones que no están definidas. O sea, tengo que importarlas para usarlas. Por ejemplo, otra alternativa es from math, o sea, desde la librería, desde la clase math, impórtame solamente la función sqrt. Por eso, x es igual a print, la raíz cuadrada es, invoco directamente sqrt x, porque me está importando solamente la función sqrt de la clase math, matemáticas, ¿sí? Eso ustedes lo pueden hacer en práctica y se van a dar cuenta cómo funciona, ¿sí? La siguiente, por favor. Entonces, ¿pero qué pasa? Usamos funciones definidas, pero ahora nosotros vamos a hacer nuestras propias funciones, ¿está? En esta clase les voy a enseñar a cómo se define una función. Necesito que presten atención. Milagros, apaga tu micrófono, por favor. Gracias. Fíjense, ¿cómo se define una función? Se define con la palabra def. Miren el cuadrito azul de arriba, def, nombre de la función. Abre paréntesis, parámetros. Después está el conjunto de sentencias, todas las sentencias que hace esa función, y después hace un return. Fíjense, en el ejemplo sencillo, def, cuadrado. La palabra cuadrado es el nombre de la función que yo estoy creando, ¿sí? O sea, ustedes como programadores, ustedes crean la función cuadrado. Recibe un parámetro, el x, entre paréntesis x, va a recibir un parámetro. Entonces, cuando se ejecutan las funciones del def, bueno, sigo explicando. El parámetro x, entre paréntesis, dos puntitos van. Cuando ustedes escriben def cuadrado, abre paréntesis, x, cierra paréntesis, dos puntitos, le van enter, Python automáticamente indenta
escribe más adentrito. ¿Vieron donde dice z igual a x asterisco asterisco 2? ¿Ven que la z está más adentro que la d de dedo de la def? Eso es indentar, se intenta solitito. No lo tienen que hacer ustedes con la barra espaciadora, no. Python, cuando ponen los dos puntitos del def, enter, automáticamente Python con el tabulador tabula, ¿sí? Hay muchos errores del programa que no lo ven. Ay, pero ¿dónde está el error? No encuentran el error. Y el error es que ustedes con la barra espaciadora hicieron los espacios para indentarlo. Eso no lo hagan, chicos. ¿Sí? Bien. Entonces, z igual a x asterisco asterisco 2. El operador asterisco asterisco es la potencia, ¿no? La potencia. Entonces, pero z es una variable. X, que es el parámetro que recibe la función, lo usa dentro del programa, dentro de la función. Mi función recibe un parámetro. ¿Para qué recibe el parámetro? Porque lo necesito como dato. Para eso mando un parámetro, porque lo necesitas para hacer un cálculo. Z es igual a x a la potencia 2. Supongamos que invoco a cuadrado con el número 5. Z, ¿cuánto va a valer? Chicos, 25. 25. 5 a la potencia 2 es 5 por 5, 25. Pero miren, la palabra return es una función definida que retorna el valor de z, 25. Entonces, esa es una forma muy simple de definir una función, pero acá la defino y tengo que usar la palabra return porque me retorna cuadrado 5 y ¿qué me va a retornar? 25. ¿Sí? El return es una función que retorna lo que está entre paréntesis. Ojo, el return a veces no se necesitan los paréntesis, pero yo sugiero a los alumnos que le pongan entre paréntesis porque es lo que va a devolver. Porque a veces hay funciones que devuelven, eh, digamos, expresiones lógicas o expresiones para que vean cómo lo calcula. Pero bueno, la siguiente, por favor. Profe, perdón, profe, Sí, hago una sí, consulta. decime. Entonces, ¿qué, el return qué sería como un print? No. Ahora te muestro. A la anterior, por favor. El return es como que, por ejemplo, ¿vieron en la función len? Yo invoco len x. X es una cadena. ¿Qué me devuelve el len? La cantidad de caracteres. Me devuelve la cantidad de caracteres, ¿sí? Pero acá no estoy definiendo la función len, porque hay funciones ya definidas. Cuadrado no está definido en Python. Yo puedo definir una función que me calcule perímetro reg, que le mando un número y me devuelve el perímetro de un rectángulo. Ah, pero el rectángulo necesito dos datos. El perímetro Q, necesito el perímetro de un cuadrado. Le mando un dato, 4. ¿Qué me va a devolver? 16. Pero las funciones que yo defino, que son propias mías de mi programa, para devolver un valor necesito usar la función return para que me devuelva el valor. Si vos no pones return, no te lo devuelve. Es parte de la función, ¿sí? ¿Se O entiende? sea que si usamos return no hay que usar print directamente. No hay que usar qué. No hay que usar print para imprimir lo que, por ejemplo, Z ahí. Es que, a ver, eso lo voy a explicar un poquito más abajo, pero cuando yo necesito que la función me resuelva un problema, necesito que me devuelva un valor, ¿sí? Para eso uso el return. Claro, Eso es que, es, o sea, él está preguntando porque esa función lo que hace en realidad es resolver algo en paralelo, por así decirlo, no dentro del programa, lo está haciendo aparte, y el return lo que hace es retornar el resultado hacia el programa pero original. ahora vamos a verlo eso, ahora lo vamos a ver. Lo que yo necesito que ustedes comprendan es que una función, cuando yo la defino, es para que me resuelva un problema. Como me va a resolver un problema, necesito el resultado, devolveme el resultado del problema que yo necesito que me resuelvas. Para eso uso el return, ¿sí? Ustedes comprenden eso, ya está. Pero ahora voy a explicar un poquito más abajo el print, Lucas.
Bien, la siguiente. Por ejemplo, acá. Ese es otro ejemplo similar. Def, potencia 2. Se llama la función potencia 2. ¿Sí? Necesita un parámetro. El parámetro es el x. X es el parámetro de la función potencia 2. ¿Y qué me devuelve? ¿Ven cómo me devuelve return x asterisco asterisco 2? O sea, puedo devolver una expresión, pero esa expresión se tiene que calcular para devolvérmela. ¿Se entiende? Entonces, si yo digo potencia 2 con el número 3, ¿qué me va a devolver? 9. 9. 3 por 3, 9. Por eso, ¿cómo usamos o invocamos a la función? Fíjense cómo lo hago yo. Print, abre paréntesis, potencia 2 y le mando el 3. ¿Qué me devuelve potencia 2 con el número 3? 9. En la variable a igual 2 ¿más qué? Más potencia 2 de 9. Bien, ¿y cuánto es la potencia 2 de 9? 81. 81. 2 más 81, 83. ¿Qué me va a imprimir? 83. 83. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿cómo la invocamos? Llamándola. ¿Cómo la llamo? Escribo su nombre, potencia 2, y le mando un argumento. ¿Sí? ¿Se entendió un poco? Levanten la mano al que necesita que lo repita, que no tengo problema en repetirlo. O sea, profe, cuando vos pones return es lo que le agregás, o sea, sería el parámetro que vos le agregás cuando lo pones al programa. Ponele, El return me devuelve un valor, me devuelve un resultado. claro, Es así, me pero devuelve un resultado. ¿Sí? ¿y cómo le agregás el valor? ¿Cómo? ¿Cómo le agregamos el valor? Porque dice def potencia 2 x igual a return x potencia de 2. Sí. Porque vos ¿Siempre va a ser potencia de 2? pero porque yo le llamé potencia 2. Si le llamo potencia 3, ¿sí? Ponele. Pero hagamos lo siguiente, chicos. Primero, lo vamos a hacer en la computadora. O una ¿Sí? función que simplemente siempre calcule el 50% de algo. Chicos, el valor es el valor vos se lo indicás poniéndolo entre paréntesis. Ese sería la X. La X es lo que vos le pasás a esa función y en base a eso, la función en return X Calcula. hace el cálculo y te devuelve ese resultado. Te lo devuelve porque está la palabra return. Si no está el return, no lo devuelve, chicos. ¿Sí? Bien, voy a seguir explicando más ejemplos. Creo que tengo más ejemplos. A ver, la siguiente. Por ejemplo, miren acá. A ver, el hashtag sirve para eso. Suma dos números. Una cuestión bien simple, porque lo que necesito es que acá que ustedes comprendan la lógica, nada más, ¿sí? De cómo se escribe una función y cómo la invoco. Def, suma 2. ¿Cuántos parámetros recibe? 2. Dato 1, dato 2, ¿sí? Dos puntitos. ¿Ven cómo está indentado automáticamente? Dentro de la función suma 2, utiliza una variable suma, donde en la variable suma me suma el dato 1 más el dato 2. ¿Y qué hace la función? Me retorna, return suma, ¿sí? Entonces, ¿hasta ahí lo comprenden la línea 2 a la 4? Sí. ¿Sí? Sí, Bien, entonces yo les pregunto a ustedes, si yo invoco a la función suma 2 con el 5 y el 7, ¿cuánto me va a devolver? 5 y 7. 12. 12. Perfecto. Entonces, fíjense, sigamos con el programa, ¿sí? Programa principal. Yo necesito que cuando escriban una estructura de un programa principal, porque las funciones se escriben arriba, todas las funciones van arriba, pero en mi programa principal, acá empieza mi programa, ¿sí? ¿Qué pasa en la línea 7? N1, int, input, ingresa un número, ingrese 9. N2, int, input, ingresa otro número, 4. Y después, ¿qué le digo? Print, imprime. ¿Qué cosa? Invoca a la función suma 2 y le manda los dos parámetros. Le mandó el 9 y el 4. ¿Qué me va a imprimir? 11. Pero, profe, entonces nosotros No, tenemos 13. que crear 13.
No, 9 perdón. más 4, 13. Sí, sí, Se estaban pensando en otra cosa. Estaba pensando en lo que iba a preguntar. decime. Entonces, nosotros tenemos que escribir, digamos, todo lo que sería lo de arriba, del 1 al 4, lo tenemos que escribir primero para después poder Invocarlo. pedirlo, digamos. Después para poder invocarlo. Porque en la línea 10, chicos, observen la línea 10. Ahí, suma 2, estoy invocando a la función que definí arriba. ¿Ven? Claro, y con los datos que pusimos después ya. ¿Qué Exacto. imprime, profesora? No entiendo qué imprime. Suma 2. A ver. Suma 2, N1, 2. La suma y después los dos números que ingresamos, N1 y N2. Bien. ¿Eso imprime? Espera. Voy a ir un poquito más despacio. Pensemos lo siguiente. A ver, voy a explicar de nuevo, chicos, porque esto es muy importante. Que comprendan el sentido. Esta función suma 2 es muy básica. Recibe dos datos, lo suma y lo devuelve. ¿Hasta ahí me seguís, Leonardo? Sí, profesora. ¿Seguro? Sí, Listo. entiendo que recibe dos datos y lo suma. Y me lo devuelve. Porque está Lo retorno. devuelve con el- Y lo con el devuelve return, con el lo retorno. devuelve. Perfecto. Entonces, ¿para qué sirve esta función suma 2? En mi programa principal, en cualquier momento de mi programa principal, yo puedo invocar a la función suma 2 y le puedo mandar dos datos. Suma 2, abre paréntesis, 8 y 9. ¿Y qué me devuelve? 8 más 9, 17. Me devuelve el 17. En este ejemplo, en mi programa principal, le estoy diciendo N1, ingresa un número, guárdate en N1. N2, ingresa otro número. ¿Dónde se guarda? En N2. Tengo variables, N1, N2. Tengo cualquier número, 4 y 5, ponele. En la línea 10, imprimo. ¿Qué imprimo? Lo que está entre paréntesis. ¿Qué cosa está entre paréntesis? Invoca a la función suma 2 y me lo suma. 4 más que 5, creo que dije. Me suma los dos números y me lo devuelve. ¿Sí? Y se imprime eso. ¿Se entiende? No entendí, profesora. Usted arrancó que al principio que el dato 1 y dato 2 eran 8 y 9. Que la suma me daba 17 y retornaba 17. Bien. Después cuando fue al programa principal me dijo que los ingresaba 4 y 5, algo así, otro no. ¿Por qué cambió los números nuevamente? No, porque en tu programa principal te sirve para cualquier número. Profe, Ahora, según lo que yo entiendo, Espera. suma 2 sería Espera, siempre Mirta. igual. Mirta, espera. Yo sé que el bloque de la función es genérico. Yo voy a invocar esa función suma 2. Me suma dos números, nada más. Cuando yo lo invoco, ¿sí? Invoco con los datos que yo quiera. 4, 9, 14, 25, 3, 9, el número que yo quiera. ¿Sí? En este caso, en este programita, en este ejemplo, N1, N2, yo no sé cuáles son, Leonardo. Vos está bien. Digamos en general, no es un número particular. Exacto. En N1 se guarda un número cualquiera, en N2 cualquier número, pero cuando lo invocas me suma esos dos. Sí, entiendo. ¿Sí? Pero para que ustedes lo vean, yo necesito que ustedes lo hagan en la computadora. ¿Sí? Me van a Disculpe que le interrumpa, profesora. Yo lo que necesito saber, para que me quede claro, cuando en la posición 10, cuando dice print suma, 2, paréntesis, N1, N2, Sí. ¿qué me imprime? ¿La suma de los números que ingresé? ¿Nada más? Nada más, ¿sí? Profe, esto es más que nada para lo que dijo el compañero antes, Pero para ahorrarnos tiempo, ¿no? Espera un segundito, Franco. Lo que pasa es que les puse un ejemplo muy simple, porque cuando definamos funciones más complejas, ¿sí? No van a sumar dos numeritos, me van a hacer cálculos, ¿sí? Entonces, yo lo que necesito es lo siguiente. Yo necesito que ustedes empiecen a definir una función. Escríbanme esta función, este programita escríbanlo en la computadora, ¿sí? Arriba, suma de dos números. Defíname la función. Recibe dos números y me retorna la suma de los dos. Y en el programa principal lo invocamos,
¿sí? Dale, chicos, empiecen con esto. Yo se los comparto, se los mando